Saludos, estilista. En esta guía te enseñamos paso a paso la ubicación exacta de las 365 campanas que hay repartidas por todo el reino Wanxiang. Comenzamos por la ruta del mercado de calle, donde encontrarás 131 campanas Guanxian. Ve al teletransporte Mercado de Calle. Avanza por la calle principal y cuando veas dos documentos gira a la derecha para conseguir el primer grupo de campanas. Regresa a la calle, avanza y apunta hacia la parte de arriba de un poste de faroles. Sigue avanzando y cuando veas un puesto de máscaras, gira a la derecha y usa la habilidad Ciega Sombras en una caja para mostrar las campanas ocultas. Al otro lado de la calle, vuelve a usar la habilidad, aunque esta vez en un jarrón. Vuelve a la calle, camina pasando por el lado del vendedor de accesorios y un puesto de verduras. A su izquierda encontrarás un carro. Date la vuelta, dirígete a otra calle por la izquierda y en un rincón oscuro utiliza ciegas sombras para descubrir varias campanas ocultas en una caja. Salta el muro, acércate al carro de la izquierda y cuélate entre las cajas que están a su alrededor. Sal de aquí, camina por el callejón, gira a la izquierda y apunta hacia la parte de arriba del poste de faroles. Pasa por una puerta a la derecha, que lleva al exterior de una casa, y corre por la izquierda hasta alcanzar un carro al fondo de la esquina del patio. Salta a la red nubosa, flota y apunta al tejado que da a la entrada. Recorre el tejado, salta hacia el otro edificio, después sobre una red nubosa y apunta hacia el tejado de la entrada del mercado. Salta de nuevo a la red nubosa, luego a otra más alta, sube al tejado de un edificio, avanza hasta el siguiente y apunta hacia un grupo de linternas. Desciende a la zona de las linternas, rodea el edificio de enfrente y sube a una red nubosa para alcanzar el lateral del tejado. Baja flotando hacia un árbol que hay junto a una casa pequeña y rodea los faroles. Avanza por la calle de los puestos hasta ver unas escaleras de madera y pasa por debajo de ellas. Ve hacia las linternas cercanas, rodéalas hasta llegar a un rincón con cajas y usa ciegas sombras para hallar varias campanas ocultas. Date la vuelta. Sube por unas escaleras a la derecha para volver a usar la habilidad y encontrar más campanas ocultas. Baja a la calle, camina por la derecha y en la esquina del próximo edificio usa ciegas sombras de nuevo. Sigue el camino a la derecha, sube las escaleras y vuelve a usar la habilidad. Continúa subiendo las escaleras hacia la entrada de un edificio y ve por la derecha para acercarte a un carro cerca de un documento. Regresa al muro de la entrada, salta sobre él y apunta al pequeño tejado. Avanza por el muro, salta en una red nubosa para alcanzar la edificación y utiliza otra red nubosa para subir a la parte más alta del tejado. Desciende hacia la entrada y acércate a la parte posterior de la gran decoración. Aléjate del lugar, baja flotando hacia el edificio y avanza por los alrededores del mercado hasta acercarte a unas cajas que hay detrás de un pequeño muro. Salta sobre la red nubosa para alcanzar el tejado. Avanza, salta hacia el tejado de la entrada del mercado y vuelve a saltar hacia un edificio. Baja hacia la calle y acércate a un carro. Gira y avanza por el pasillo de linternas hasta llegar a un arco.
Sal del pasillo, gira a la derecha y sube a la sombrilla para alcanzar las escaleras que llevan al mirador. Salta a la zona central de los fuegos artificiales y apunta hacia la parte superior de los farolillos. Date la vuelta y corre hacia la esquina superior derecha del lugar. Salta el muro y avanza hacia el montón de hojas y usa la habilidad Siga Sombras. Regresa hacia el muro, brinca hacia él para avanzar y saltar a una red nubosa para apuntar a la altura del techo. Avanza hasta alcanzar una red nubosa y conseguir altura suficiente para llegar flotando a un tejado lejano. Luego sigue caminando y salta hacia el tejado del edificio contiguo. Sigue por la derecha, caminando por un edificio en forma de L y apunta a la copa del árbol. Salta hacia el techo y vuelve a saltar para alcanzar una sombrilla. Camina hacia la izquierda hasta la zona montañosa. Salta sobre varias piedras y cae en un pequeño hueco. Regresa saltando hasta alcanzar el techo del edificio. Desciende al patio y avanza hasta el rincón izquierdo. Alcanza nuevamente el techo. Salta hacia el otro edificio, avanza por el tejado, luego al otro para conseguir altura y apunta hacia las montañas. Baja del techo del edificio hasta la sombrilla que se encuentra en el lateral de la tienda de fuegos artificiales. Gira para caminar hacia los faroles cercanos a unas cajas. Avanza a la izquierda, sube por unas escaleras, gira a la izquierda para llegar a un mirador y salta a una sombrilla. Salta al techo. Camina para volver a saltar y apuntar dirección al pabellón. De aquí camina o teletranspórtate a casa del hotpot. Una vez allí, apunta sobre la parte superior de la gran olla caliente. Camina hacia el lateral derecho del edificio. Salta hacia unas cajas para alcanzar el techo. Brinca hacia la red nubosa y apunta hacia los árboles a la altura del techo del edificio. Baja hacia el límite del mercado y camina en dirección al arco de madera situado en el límite. Pásalo y apunta hacia arriba del arco. Avanza por el camino principal que se muestra en el mapa hasta llegar a una de las puertas del mercado y apunta hacia ella. Camina hacia el mercado, gira a la derecha, luego a la izquierda para ir al lateral del edificio de fichas, salta sobre una red nubosa y alcanza otras dos redes nubosas más para tomar altura y caminar hasta un lateral del techo. Nuestra siguiente ruta está en las afueras de Calle, donde encontrarás 30 campanas Wanxiang. Ve al teletransporte afueras de calle, avanza hasta la primera casa, ve a su derecha y utiliza la habilidad Ciega Sombras de los jarrones de arcilla. Gira a la izquierda hasta la segunda casa, luego a derecha y apunta hacia el techo. Desde esta ubicación atraviesa el río y avanza en dirección sureste para llegar a una red nubosa, saltar sobre ella y apuntar hacia la copa de los árboles. Siga a la derecha por el camino que hacen los postes de madera. Continúa avanzando para poder saltar el río y andar hasta una pequeña jaula. Una vez allí, utiliza la habilidad Siega Sombras y mueve al oscurretoño a un lateral. Avanza, gira a la izquierda hasta la casa y apunta hacia una sombrilla cercana. Camina de frente hasta ubicar una casa un poco lejana.
Cuando llegues a ella, ve hacia la izquierda y utiliza la habilidad Ciega Sombras. Ve al lado contrario de la casa, hasta dar con un carro. Ahora toca subir a la montaña cercana. Primero salta sobre las rocas para conseguir altura, luego flota hacia los salientes de la montaña y finalmente salta en varias plataformas mientras te elevas y rodeas la montaña. Desciende flotando desde la montaña hacia una superficie cercana a la cascada y baja un poco más hacia el poste para encontrar un pequeño hueco cercano. Baja de nuevo siguiendo el curso de la cascada hasta aterrizar en la parte más baja. Sube hasta dar con la red nubosa, impúsate hacia el saliente en medio de la cascada y flota hacia la plataforma de enfrente. La siguiente ruta la comenzamos en la prisión Jiuhua, donde encontrarás 43 campanas Guanxiang. Ve al teletransporte Prisión Chihuahua, gira hacia atrás y apunta al techo del arco de madera. Avanza hacia el lateral del arco donde se encuentra el puente y apunta hacia abajo. Vuelve sobre tus pasos hacia el camino principal y luego al camino que lleva a la puerta de la prisión. Gira a la izquierda y dirígete a la pila de hojas para utilizar la habilidad Ciega Sombras. Camina nuevamente hacia la prisión, pero esta vez hacia un patio lateral. Salta el muro y apunta al pequeño edificio que tienes enfrente. Gira a la derecha hacia el patio principal. Camina hasta las mesas y luego salta hacia el techo del pequeño edificio. Salta hacia afuera de la prisión, anda por el camino hasta llegar al arco de madera y apunta a su techo. Ahora tienes que subir a la montaña cercana saltando sobre todos los salientes verdes que hay hacia la izquierda. Y en medio del ascenso, cambiar la dirección y escalar los que están a la derecha hasta alcanzar la cima. Baja de la montaña, bordeando el río, hasta que veas varios grupos de hojas. Dirígete al que brilla y utiliza la habilidad Ciega Sombras. Dirígete a la laguna que hay en dirección norte, salta a la red nubosa y apunta desde las alturas a la copa de los árboles cercanos. Avanza hasta los pies de la montaña cercana, donde empiezan los tablones de madera y al llegar apunta debajo de ellos. Gira a la derecha para subir a los tablones y ganar altura con la red nubosa. Planea hasta el siguiente tablón. Sigue avanzando por varios más hasta pasar a un grupo de oscurretoños. Planea hasta la segunda red nubosa y apunta. Salta a la red nubosa para ganar altura, avanza por las tablas de madera, sube las escaleras de piedra y apunta finalmente hacia arriba a la izquierda. Sitúate bajo el techo y apunta hacia arriba. Gira a la derecha hasta la jaula y utiliza la habilidad Ciega Sombras. Seguimos nuestro camino por la ruta del sendero del valle donde encontrarás 26 campanas Guanxiang. Ve al teletransporte, entrada al desfiladero del vacío, sigue hacia adelante hasta las rocas brillantes y utiliza la habilidad Ciega Sombras. Ve hacia la izquierda y utiliza la nube para saltar o para que te lleve al inicio del valle. Avanza un poco y apunta a las rocas de la izquierda del camino. Sigue el único camino que existe y luego gira a la izquierda donde está el grupo de oscurretoños para disparar a sus espaldas. Camina hacia la derecha hasta las cajas que hay cerca del camino. Vuelve al camino, pero en vez de seguirlo, sigue hacia adelante a un sendero entre montañas.
Avanza hacia el edificio en ruinas, sigue el camino rodeando la montaña y cuando llegues al segundo grupo de oscurretoños, gira a la izquierda hacia los árboles. Gira a la derecha para seguir el camino. Utiliza la habilidad Ciega Sombras y mueve al oscurretoño a un lado. Desde este punto tienes que regresar nuevamente al camino principal del Sendero del Valle, por estos dos posibles caminos. Una vez estés en el lugar, avanza hacia el sur hasta estar a unos metros del sagrario, gira a la derecha, evita los oscurretoños y dirígete al árbol que está cerca de la montaña. Vuelve al camino central. Gira a la derecha hacia el otro camino entre montañas. Pasa a los oscurretoños y salta hacia las rocas de la derecha. Baja de las rocas, gira a la derecha, avanza hacia el desafío y luego apunta a su espalda. Nuestra siguiente ruta es por el Prado Deslumbrante, donde encontrarás 44 campanas Wanxiang. Sigue el camino desde el último punto, gira a la izquierda, salta y flota sobre los postes de madera hasta llegar al penúltimo, salta al poste final y apunta hacia los árboles. Salta del poste a la derecha para ir hacia un árbol ladeado, sube a la nube y espera hasta que se acerque a la segunda. Salta hacia ella, deja que suba y cuando se pare apunta hacia el frente. Flota a la siguiente nube y mientras se mueve, apunta hacia el grupo de campanas que se encuentra en la mitad del camino. Aterriza para caminar hacia el árbol retorcido que está cerca de unos oscurretoños. Gira hacia atrás para ir al camino principal, pero sitúate antes cerca de la roca brillante para utilizar la habilidad Ciega Sombras. Vuelve al árbol de antes, pero esta vez avanza flotando hacia unos árboles que están sobre un acantilado. Date la vuelta, corre hacia el edificio derrumbado y acércate a unas rocas. Avanza unos metros. Gira a la izquierda y acércate a la roca para usar la habilidad Ciega Sombras. Camina hasta que llegues a la laguna situada a los pies de la montaña, rodéala por la izquierda, brinca sobre las rocas y vuelve a saltar para flotar hacia una pequeña parte de la montaña. Vuelve hacia las rocas anteriores. Gira un poco a la derecha, camina hacia los árboles y apunta hacia arriba. Gira a la izquierda, rodea la roca con los curretoños y luego súbete sobre ella. Baja de la roca y fíjate en el farol de piedra junto al camino. Avanza un poco por el camino principal para encontrarte con otro farol de piedra. Ve en dirección al puente, pero no lo cruces. Gira hacia la izquierda para bajar un poco y apuntar hacia abajo. Seguimos con la ruta por donde la madera resuena. Aquí encontrarás 14 campanas Guanxian. Sube nuevamente hacia el tronco gigante que hace de puente. Crúzalo hasta llegar al sagrario que se encuentra a la izquierda y avanza hacia las rocas. Avanza por el camino a tus espaldas o utilízate de transporte donde la madera resuena para llegar al pie de la escalera donde se encuentran las campanas. Sube las escaleras, gira a la derecha y apunta a la izquierda de la copa del árbol. Gira a la izquierda y sigue el camino hasta encontrarte con un árbol a tu izquierda. Avanza y salta a la nube. Espera hasta que llegue cerca de los pies del árbol. Avanza hasta llegar a la segunda nube y cuando tengas altura suficiente, salta hacia la izquierda y flota hasta el pequeño lugar cerca del acantilado. La penúltima ruta es Manantial del Valle Profundo, donde encontrarás 23 campanas Guanxian. Utiliza el teletransporte manantial del Valle Profundo. Gira a la izquierda
Anda por el camino de rocas de las aguas termales y salta la pequeña cascada para llegar a la zona donde hay un árbol sobre una roca. Sube y brinca sobre unas cuantas rocas para ganar altura. Flota hacia el saliente de la montaña que hay enfrente y salta varias veces para acercarte a un árbol. Baja de la montaña hasta el camino que te lleva al jefe caldero de Boralunas. Pasa por su lado y llega a un árbol que sobresale de una roca. Sigue hacia adelante, recorre el camino formado por tablones de madera, salta al segundo tablón y mira la copa del árbol a tu izquierda. Atraviesa todos los tablones de madera hasta que caigas en la siguiente zona por la que deberás avanzar hasta el medio de los dos árboles. Sigue hacia adelante por el camino y salta sobre las rocas que hay por la izquierda en el paso entre las montañas. Avanza hasta un cruce, ve por el camino del este y sube varias rocas que están en el lado izquierdo del sendero. Regresa al cruce, pero esta vez avanza por el camino de la izquierda hasta visualizar los tablones de madera que se encuentran en las alturas. Salta sobre unas rocas en el lado derecho del sendero y apunta hacia el tablón superior. Nuestra última ruta está en el pabellón Jiuhua, donde encontrarás las últimas 54 campanas Wanxiang. Utiliza el teletransporte Pabellón Chihuahua, gira a la izquierda, sitúate en la alfombra que da a la entrada y apunta hacia el tejado del pabellón. Avanza hacia la entrada. Sigue el camino hasta visualizar el puente. Gira a la derecha para salir del camino. Salta sobre unas rocas cercanas al agua y apunta en dirección a los lodos cercanos a la montaña. Cruza al otro lado del río y salta sobre las rocas hasta llegar a una pequeña cascada. Salta y flota hacia tu izquierda para llegar a la entrada del jardín. Una vez dentro apunta sobre una roca. Continúa el camino y entra al edificio que está a la izquierda. Sal por el otro lado, salta una valla y gira hacia atrás para apuntar encima de la copa de un árbol rojo. Gira a la izquierda, sigue el camino del jardín, atraviesa un arco de entrada y avanza hasta llegar a unas flores. Gira a la derecha y utiliza la habilidad Ciega Sombras en una vasija de barro cerca de un árbol. Salta sobre la roca de enfrente para alcanzar el tejado. Avanza por la izquierda para recorrer un gran tejado y luego avanza por otro más estrecho. Gira a la izquierda, salta y flota hacia el río. Vuelve a saltar para ir al otro lado y brinca sobre las rocas que hay a la izquierda para subir a un edificio. Sal del edificio, desciende desde las rocas y avanza por el camino de piedra hasta entrar en la sala donde se juega el mahjong y mirar al techo. Avanza hacia la salida del edificio, gira a la derecha, salta a la red nubosa y alcanza la tela roja. Vuelve a saltar para alcanzar la terraza del edificio contiguo. Gira a la izquierda para rodear el edificio y llegar a una terraza. Baja del edificio, avanza por el camino y sube unas escaleras que te llevan cerca de un pequeño pabellón. Vuelve sobre tus pasos. Gira a la izquierda y salta para rodear el edificio principal. Brinca hacia una red nubosa y alcanza otra red nubosa. Flota un poco a la derecha para rebotar en una red nubosa más y flota hasta la tela roja de la entrada para apuntar sobre el farol a tu izquierda. Flota en dirección izquierda hasta la entrada del túnel de madera. Pero no entres, sino que ve por la derecha y baja unas rocas.
vuelve a subir hacia donde iniciaba el túnel, ayudándote de las rocas que se encuentran pegadas al muro. Una vez arriba, sube las escaleras, desciende a los postes de madera para desplazarte sobre ellos y flotas sobre dos hojas de loto para acercarte a la cascada. Salta hacia el loto anterior para llegar a tierra. Gira a la derecha, salta sobre una roca y apunta hacia los pilares que sostienen la edificación. Ve a la zona de atrás. Corre en dirección a los postes de madera y brinca sobre ellos para llegar al otro lado. Pasa por el árbol rojo y avanza hasta llegar al que está doblado. Flota a tu derecha para alcanzar el otro lado del río. Avanza por la montaña saltando sobre varias rocas hasta ver un gran árbol rojo. Ahora gira a la derecha, salta y apunta hasta el techo del pequeño pabellón. Avanza hasta el lateral del pabellón y desciende para colocarte debajo de un puente. Por último, gira a la derecha y sube para ir al edificio. Salta y entra para girar y apuntar a la parte alta de la entrada. Y finalmente hemos conseguido todas las campanas del reino Wanxiang. Pero antes de irte, no te olvides de hacer esto. Vuelve al mercado de calle utilizando el punto de teletransporte Salón de Fichas y habla con Agitadini. Si compartes con ellas todas las inspiraciones de las 365 que hemos conseguido en esta guía, podrás desbloquear los 8 niveles del obsequio de Wanxiang para ganar todas estas recompensas. El material Pensamientos Claros para obtener la evolución llamada Iluminación del atuendo de 4 estrellas Sombras Nefarias. 8 cristales resonantes, 200.000 flororitas, 240 partículas brillantes, 30 prismas radiantes, 50 prismas luminosos y 50 prismas arcoíris. Y con esto hemos llegado al final de nuestra guía más larga hasta la fecha. Dale a me gusta si te ayuda este vídeo y recuerda que pronto traeremos más guías de la versión 2.2 de Infinity Nikki.